Ahora bien, debemos de hablar de la importancia de la existencia de las narrativas en los videojuegos. Son de suma importancia que existan, pues gracias a ellas, los videojuegos tienen una capacidad excelente de transmitir historias de una manera específica, y esto es lo que nos ayuda a que nos relacionemos con el videojuego, nos ayuda a que nos sumerja en el mundo de este, haciendo que lo disfrutemos mucho más. La existencia de la narrativa en los videojuegos es crucial, ya que da una esencia propia, se diferencia de los otros, nos sumerge en un mundo ficticio y logramos querer tanto los videojuegos tal y como son. ¿Qué tal? Para arrancar el día de hoy, vamos a hablar sobre la importancia de las narrativas de Hideo Kojima en el mundo de los videojuegos. Primero que nada, tomemos en cuenta, ¿qué es una narrativa? Las narrativas, como en cualquier obra, son la acción de descripción y narración de la obra en sí. Y claro, los videojuegos no son una excepción, ya que poseen un guión, una historia de la cual toda trama surge. Los videojuegos son narraciones extensas que a cada momento tienen tensión y liberan en los espectadores miles de emociones conforme los logros y las misiones avanzan, de dificultad, de mundo o de caracteres. Y esta es la magia de la narrativa dentro de ellos que les otorga. Hay dos tipos de narraciones o de narrativas dentro del mundo de los videojuegos, las cuales son la narrativa emergente. No es intrínseca a la obra, sino es el resultado de la interacción con el medio en el que se expresa. Es decir, en un videojuego es algo que surge por nosotros mismos mientras jugamos. Y la segunda es la narrativa on-board o embebida. Es la que vemos impregnada en los videojuegos. Descripciones de personajes a través de textos o cinemáticas que también nos permiten acercarnos cada vez más a los personajes principales y secundarios de cada videojuego, como en Skyrim. Ahora hablemos un poco acerca de la mente maestra detrás de la saga Metal Gear Solid y del título Death Stranding. Nacido un 24 de agosto de 1963 en Tokio, Japón, desde muy temprana edad, Kojima demostraba un enorme interés en el cine, soñando con convertirse en director de este mismo medio. Mientras Kojima estudiaba la carrera de economía, se dedicaba a escribir novelas en sus ratos libres. Así hasta que un día se encontró con el mundo de los videojuegos, y ahí fue donde se dio cuenta que podía crear un videojuego con las historias que escribía. A sus 23 años por fin entra a trabajar a Konami, donde empieza como asistente del director en un juego llamado Penguin Adventures, para luego comenzar con su primer gran juego, Last Ward, que sería cancelado unos meses después. Luego de la cancelación de Last Ward, Kojima por fin crearía el primer juego de una de las sagas más importantes. Así es, estoy hablando del primer Metal Gear, el cual salió para un ordenador personal de la época. Después de este mismo crearía Snatchers, una novela interactiva donde Kojima plasma su amor por el cine estadounidense, inspirándose en películas como Blade Runner y Terminator para crear la estética y ambientación del juego. Con la llegada del 3D, Kojima conseguiría plasmar de manera sublime la narrativa de sus videojuegos, creando tres de los más importantes juegos de la saga Metal Gear Solid: Metal Gear Solid Son of Liberty y Metal Gear Solid Snake Eater. Ahora mencionaremos algunas formas muy ingeniosas en las que Kojima alteró la narrativa en sus videojuegos. Dos de estas ideas tan innovadoras las podemos encontrar en su primer juego en 3D, Metal Gear, donde al principio de la aventura, cuando se le pide al jugador que inserte en una radio el código que se encuentra atrás de la caja de los discos, no se refiere a la caja virtual dentro del juego, sino realmente la caja del mismo juego en la vida real. El segundo es un enfrentamiento contra un jefe de este mismo juego, el jefe conocido como Psycho Mantis, el cual puede leer la mente del jugador, diciéndole qué juegos les gusta jugar, pero realmente lo único que hace es leer la memoria card de la consola. Además de que la única forma de derrotarlo es desconectar el control de la entrada 1 y ponerlo en la entrada 2, para que de este modo el enemigo ya no pueda leer nuestra mente. En Metal Gear Solid Son of Liberty, Kojima decidió cambiar al protagonista del juego, quitar a Solid Snake y reemplazarlo por un joven rubio llamado Raiden. Lo curioso de esto es que, durante la promoción del juego, lo único que mostró era una pequeña parte del juego donde se jugaba con Solid Snake, sin mencionarle a los jugadores que la mayoría del título sería jugado con Raiden. Los últimos dos elementos que mencionaremos se encuentran en el tercer título de la entrega en 3D, Metal Gear Solid Snake Eater. Aquí nos enfrentamos a un jefe conocido como The End, un francotirador veterano muy viejo, el cual es casi imposible de vencer. Sin embargo, si guardamos la partida en el área de dicho jefe y dejamos la consola por una semana, al volver nos encontraremos con The End muerto, debido a su avanzada edad. El último elemento se encuentra previamente al enfrentamiento con este jefe. Tendremos que subir una escalera la cual tiene un tiempo de 2 minutos para terminar de subirla, lo cual es recordado como una de las mayores bromas dentro de los videojuegos, pues al ser tan tardado el subir, se llegó a pensar que el juego había sufrido una especie de bug o desarreglo. ¿En qué se basan las narrativas de Kojima para generar ese efecto en el público? Ya hemos escuchado cómo es que Kojima rompía la cuarta pared para lograr que los jugadores se sintieran más inmersos. Y es que los videojuegos son una de las formas audiovisuales más inmersivas que existen,
tanto así que las películas de gran peso y presupuesto se han basado en los videojuegos para contar sus historias. Por ejemplo, la película de Matrix, monstruoso, utilizó la perspectiva de primera persona, así como lo hacen los videojuegos. Pues bien, a pesar de que Kojima nunca se ha basado en este formato para contar sus historias, sí tiene cierto patrón que ayuda a que todo en sus juegos resulte muy inmersivo. Por ejemplo, la actuación de los personajes. En sus juegos siempre es y serán memorables los personajes. Utiliza ciertos factores tipo anime en los cuales los personajes posan, la cámara se acerca y exaltan su personalidad con la intención de lograr que el jugador sepa qué esperar de cada personaje. Por ejemplo, en Metal Gear Solid 3 vemos a un personaje envuelto en llamas, riendo y gritando. Siendo un poco perspicaces, sabremos que él no es un héroe. También la tragedia es uno de los factores que más peso le dan a una historia, pero Kojima suele llevarla de una manera diferente. Desde un inicio suele plantearla, marcarla o demostrarla, para que poco a poco en las historias se vaya superando y asimilando. Un gran ejemplo de esto es Death Stranding, en el cual desde un inicio te plantea un mundo postapocalíptico, en el cual lo primero que sucede es que se muere la mamá del protagonista. Por último, la empatía es otro de los factores en los cuales se apoya Hideo, pues a diferencia de otros juegos como Doom o películas como Rambo, aquí los protagonistas, a pesar de estar en un ambiente muy frenético, con su vida pendiendo de un hilito, se siguen sintiendo humanos con sentimientos diversos, personalidad, trasfondo y una motivación justificable, obviamente hasta cierto punto, ¿no? Por ejemplo, en Metal Gear Solid 2, gran parte del juego, el protagonista tiene que lidiar con situaciones y conversaciones de su vida personal mientras está en una misión de trabajo. Yo voy a hablar acerca sobre de qué manera recibió el público las nuevas propuestas de narrativa de Kojima. Tomando en cuenta el lanzamiento de Death Stranding como punto de partida, mostraremos cómo fue recibido por los fans y por las críticas. Death Stranding es el nacimiento de un nuevo género. Death Stranding es una obra maestra. Death Stranding es una porquería irremedible que solo debe ser tomada como advertencia por los editores. Metacritic, la referencia ineludible de nuestros días para considerar si algo vale la pena o no, cuenta con críticas menores a 40 puntos. ¿En verdad es posible que dos personas hayan jugado al mismo juego y hayan llegado a dos conclusiones diametralmente opuestas? Death Stranding es sublime y terrible al mismo tiempo porque, aún así, Metacritic convierte este par de opiniones en números que buscan servir de balanza para saber cuál es mejor de entre los dos juegos por demás incomparables. La realidad es que lo único que los consumidores pueden hacer para saber si un título es o no lo que ellos esperan es buscar opiniones afines a la suya. Ahora, ¿qué peso histórico tienen las narrativas de este personaje dentro del mundo del videojuego? La capacidad narrativa de los videojuegos ha ido creciendo y desarrollándose desde los inicios de la industria del gaming, y es que la narrativa digital se ha convertido en un género en sí mismo capaz de contar historias, y aunque los videojuegos sigan considerándose como productos menores en la industria cultural, es cierto que van ganando peso y protagonismo. Podría decirse que el contexto que rodea el videojuego, escenarios, objetos, elementos, ha dejado de ser un simple ornamento para convertirse en parte activa de la narración. El videojuego Beyond Two Souls, por ejemplo, basa parte de su narración en la psicología de los personajes y profundiza en las relaciones que se establecen entre ellos. Este es el factor determinante que distingue el videojuego de otras aproximaciones artísticas de carácter narrativo, como pueden ser los libros, las películas, las series o los programas de radio. En conclusión, las narrativas son un componente muy importante en los videojuegos, y hemos visto que Hideo Kojima tiene una gran imaginación y una capacidad enorme para definir sus narrativas en ellos. Las narrativas sí que han influenciado en muchos sentidos a la evolución en los videojuegos, ya que las historias que son contadas en estos no se comparan en nada con las historias de antes y seguirán evolucionando. Hideo Kojima es un gran creador de estas historias jugables, y él nos seguirá sorprendiendo con nuevas y futuras entregas. Jugar un videojuego sin una narrativa tan significativa como las que él crea no sería lo mismo. No se puede pensar cómo serían sus entregas sin unas historias tan épicas como las que él creó. Posiblemente no existirían, pero si algo se ha entendido y ha quedado claro es que sus historias marcan un antes y un después en este mundo.